Alerta de último momento. Quien estás viendo en este momento en pantalla en C5N es Marcelo Mayo, uno de los detenidos, es jefe de Hinchadas Unidas Argentinas. El vínculo que tiene con el triple crimen de General Rodríguez lo amplía Mauro Zeta. Mauro, buenas tardes. ¿Cómo te va, Nico? Vos sabés que en el marco de los 37 allanamientos que se ordenaron hoy por parte de 2 fiscales para buscar conexiones con la fuga de los condenados por la masacre de General Rodríguez, se allanó, entre otros domicilios, la casa de Marcelo Mayo, quien era el titular de Hinchadas Unidas Argentinas, y de la hija de Marcelo Mayo. En ese contexto, no porque haya una prueba directa de su vinculación aún con la fuga o con algún aspecto vinculado a favorecer el ocultamiento de los evadidos, le secuestraron armas de fuego tanto a Marcelo Mayo como a su hija, y según lo que dice el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, también picanas eléctricas. Por ese motivo, por un delito que es una tenencia ilegal de arma de guerra, y por la tenencia de estas picanas quedaron detenidos ambos, me refiero a Marcelo Mayo y a su hija, y ahora van a verificar si tienen o no algún vínculo directo con la fuga de los evadidos o con protección o facilitación de dinero o armas que para que mantengan la clandestinidad. O sea que te lo vuelvo a marcar, en el contexto de los allanamientos para buscar a los prófugos que se hicieron durante todo el día de hoy, que fueron 37 allanamientos, sí, 26 ordenados por un fiscal de la zona de Bransen y 11 ordenados por el fiscal de Azul que investiga la evasión. 2 de los objetivos allanados fueron estos domicilios, el de Marcelo Mayo, referente de Hinchadas Unidas, el de su hija, y los 2 quedaron detenidos por tenencia ilegal de arma de guerra. Y lo que le pasó a ellos, como le pasó con el resto de los allanados, que son todas personas que figuran como contactos, amigos, conocidos, familiares, socios, ex socios de los que escaparon del penal de Alvear, lo que hizo la policía, igual que en todos los casos, fue secuestrarles todos los teléfonos celulares que había en cada una de sus casas y las computadoras y las agendas. Porque lo que quieren verificar es si alguna de estas personas que fue allanada le dio apoyo logístico a los que escaparon del penal. ¿Se entiende el contexto? Sí, perfecto, obvio. Eso fue lo que pasó hoy. Todo se precipitó. Algunos me decían, bueno, pero los allanamientos estos en las casas de los conocidos, los allegados, los familiares, los primos, los tíos, los socios, los referentes de los vínculos de cada uno de los fugados, ¿no debieron hacerse antes? Bueno, a mí me contaron que el Ministerio de Seguridad de la provincia había propuesto 72 objetivos para allanar inicialmente, y que ahí tuvieron divergencias con las fiscalías que intervienen en el caso, y que las fiscalías aceptaron allanar 37 de esos objetivos, porque vos tenés que fundar un allanamiento para enmarcarlo y para decir que sospechás que en esos domicilios puede haber elementos que vinculen a los 3 fugados del penal de Alvear. En sí, la pregunta de fondo es, si encontraron a los fugados, claramente no. Sí se secuestraron elementos que van a ser peritados, como teléfonos celulares, como computadoras, como agendas manuales, en procura de establecer en esos 37 allanamientos si alguna de esas personas que fue allanada le dio protección o cobertura a los que escaparon del penal. Obviamente que sorprende la detención del jefe de Hinchadas Unidas y de su hija. Basta con googlear quién es Marcelo Mayo, la notoriedad que tuvo para la época del Mundial de Sudáfrica y demás, y la cantidad de entrevistas que seguramente debemos tener grabadas en el canal que le hicimos cuando era una polémica la creación de esta agrupación. Pero bueno, lo que me dicen es que quedó formalmente detenido no por ser colaborador con la fuga, sino por la tenencia ilegal de arma de guerra durante el allanamiento que se hizo tanto en su casa como en la casa de su hija. Ese es el contexto de la detención. Ahora, ¿son realmente exitosos, sí, Mauro, son realmente exitosos estos allanamientos? Porque se están reportando también que hay muchos helicópteros por la zona sur que se supone que son para poder encontrar a estos sospechosos, a estas personas que se han fugado, o aquellos que también pueden llegar a aportar algún dato de haber visto a estas personas que son intensamente buscadas. ¿Qué significa, más allá de lo que me estás contando? Digo, se empiezan a encontrar quizá parte del entorno. Ayer lo estamos viendo en video a Marcelo Mayo, una de las personas recientemente detenidas que está contando hasta el momento Mauro Zeta. Pero digo, a 7 días, hasta ahora los Lanata, Schillaci no aparecen, y me imagino que mientras van pasando las horas y los días también se van generando ventanas o por lo menos caminos en vez de cerrarse, ¿no?
Sí, la pregunta es, a ver, si pasamos en limpio, ¿qué hay en esta semana? Vos tenés detenido como sospechoso de haber facilitado dinero y armas a los prófugos solamente Alejandro Melnik, apodado el Faraón. Es el único que quedó directamente vinculado bajo la sospecha de facilitar, ayudar o colaborar con los prófugos. Es el primero de los detenidos que cayó la semana que está terminando, creo que lo detuvieron el día miércoles, porque ahí sí la justicia pudo acreditar que el primer día de la fuga, el domingo pasado, los hermanos Lanata y Esquilaci fueron a la casa de este Faraón en Florencio Varela y allí se hicieron de armas y de dinero para mantenerse clandestinos. Ese es un dato objetivo y real. Por otro lado, te tengo que contar que en el resto de los casos hay un agente penitenciario, más que un agente, es el jefe de seguridad del penal de apellido Tolosa, que estuvo detenido solamente un día bajo la sospecha de ser quien facilitó la fuga de la cárcel, pero a criterio del fiscal no se le pudo probar la connivencia. Claro. Y hoy surgieron estos 37 allanamientos que, si vos me preguntás si en alguno de los casos alguna de las detenciones está directamente vinculada a probar que ayudaron o facilitaron en la fuga, por el momento te digo que no. Claro, nada. Sí te confirmo que hay 2 detenidos, Marcelo Mayo y su hija, pero por la tenencia ilegal de arma de guerra y por la tenencia de picante. Claro, yo me acuerdo, a ver, si bajamos un poquito Sí. del tiempo, como bien contabas vos, para saber un poco más el perfil, más allá de que se lo conoce como una persona vinculada al poder, ha tenido varias investigaciones, Marcelo Mayo. Si vamos al 2010, Mundial de Sudáfrica, fue una de las personas, digo, si hablamos de Hinchadas Unidas, que facilitó a través de esta famosa ONG, que fue realmente polémica, a que todos los clubes criollos viajen, ¿no? O sea, a que todos puedan viajar como si nada. Toda la hinchada de los Barra Bravas que estaban prácticamente en Sudáfrica eran coordinados por esta polémica ONG. Sí, como blanqueados, claro, ¿no? Exactamente, era lo Sí, que facilitaba esta persona. Hay que decir... a ver, sí. yo y creo si la pregunta de fondo es cómo está orientada la investigación, me parece que los allanamientos de hoy, algunos opinan que fueron tardíos, yo comparto, digamos, se supone que apenas se escapan 3 tipos de una cárcel, vos lo que allanás rápidamente son todas las casas de los allegados, familiares, vecinos, tíos, abuelos, primos, socios, los que le arreglan el auto, los que tienen negocios en común. Bueno, yo pensé originalmente que esto ya se había hecho y la verdad que hoy nos enteramos que recién ahora se están haciendo otros procedimientos en el día de hoy, salvo el del socio y amigo del Faraón. La mayoría de los procedimientos se hicieron hoy, de lo que tiene que ver con el círculo de amistad y el entorno. Sobre este famoso Faraón también, que fue una de las personas, digo, que tuvo contacto con los hermanos Lanata o con Esquilaci, ¿habló, pudo decir algo, aportó algún dato? No, acá hay 2 lecturas para hacer. Ante el fiscal, que es lo que vale cuando le indagan, en términos cuando el fiscal le dice usted queda aquí detenido por el delito de encubrimiento y por tenencia ilegal de arma de guerra porque se supone que usted favoreció en la fuga o colaboró con los fugados, en ese momento ante el fiscal se negó a declarar. Pero lo que se sospecha es que cuando le allana la casa a la policía, él termina como admitiendo que había aportado dinero y armas a los prófugos, aunque después no lo ratifica cuando tiene que hacerlo ante el fiscal. Pero, digamos, la detención se concreta en ese marco, ¿no? Porque además acordate que un teléfono de Martín Lanata, que era un teléfono que él tenía de forma irregular dentro del penal, le cargan una tarjeta a ese teléfono y se activa justo en la celda geográfica de la puerta de la casona del Faraón. Por eso van a la casona del Faraón, la allanan y lo detienen. Mauro, bueno, ahora habrá que ver cómo... Sí. ¿Me podés contar un poco? Porque sé que el ministro de Seguridad bonaerense, se hablo de Cristian Ritondo, desplazó a la cúpula de la Dirección Departamental de Investigación de Quilmes, como dijo él, por fallas de procedimientos para dar con los prófugos. Sí, hay un convencimiento, cuando vos hablás con el Ministerio de Seguridad de la provincia y con la gobernación, hay un convencimiento de que hay policías que no están haciendo lo que tienen que hacer o están jugando para atrás, como si fuera la frase del fútbol, cuando un equipo juega para atrás. Sí. Ellos creen que hay un sector de la policía, no toda, que les está jugando en contra, que no está colaborando en la investigación. Eso en la hipótesis que los prófugos hayan vuelto a sus pagos, que son Berazategui, Varela y Quilmes, y ellos dicen, ahí hay policías que pueden estar jugando de forma deshonesta para favorecer que los prófugos sigan prófugos. Esta es la lectura que hacen en la provincia, hay que probarlo, pero en el mientras tanto, lo que tengo entendido es que desplazaron a gran parte de los policías que trabajan en la Delegación de Investigaciones de Quilmes,
Hasta hoy a la tarde seguía el mismo jefe, pero era muy probable que lo reemplazaran también, pero la decisión fue sacar policías de esa brigada de investigaciones, porque la sospecha que tiene el ministro sobre todo es que no hay policías, o que hay policías que son desleales, que están jugando para atrás y temen que esos policías tengan contactos todavía con los hermanos Lanata y con Schillaci. Acordate que previo a la masacre de General Rodríguez, y de hecho figura esto en el juicio que se hizo, ellos se dedicaban al robo de camiones, tenían algunos delitos de distinta calaña que cometían en la región, y se habló en el juicio, hoy lo publicaba el colega Gustavo Carvajal en La Nación, se habló de conexiones que tenían con policías locales. Entonces el temor que tenían en el Ministerio de Seguridad de la provincia es que esos nexos con distintos policías de la zona de Quilmes, Varela y Berazategui siguieran vigentes. Por eso desplaza a parte de los investigadores, porque no confía evidentemente en el resto de Mauro, estaba leyendo una nota muy interesante que salió publicada en La Nación, que analizaban las ventajas que tienen los prófugos, detallaban 6 puntos claves que tienen, más allá de lo que estamos haciendo referencia a toda la gente que nos está escuchando ahora, de la connivencia en el servicio penitenciario, los contactos políticos de los prófugos, la cobertura policial en la propia fuga también, que es lo que estamos planteando un poco de esta interna que sospecha el propio gobierno oficial, el conocimiento del territorio. Y sobre este punto me detengo porque, según dicen quienes los conocen, ellos conocen muy bien Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, todo el sur del conurbano bonaerense, y encima tienen muchos contactos. Sí. Y si no volvieron, y te lo planteo al revés, sí. Si no volvieron y sembraron pistas falsas para bueno, que todo el mundo eso ayer, Mauro, lo decía el ex abogado de los hermanos Lanata, sobre todo, claro, sobre todo cuando hablábamos sobre el testimonio de la ex mujer, que había hablado y que encima la habían robado, que había ido a la casa de la suegra, y se están sembrando pistas falsas para distraer la propia investigación, porque a ver... Bueno, te voy a dar un dato. A ver. En el Ministerio de Seguridad creen que sí, que volvieron y que están ocultos en la zona que fue allanada hoy, Quilmes, Berazategui y Varela. Están convencidos de esa vuelta y están convencidos que hoy yo aporté unas fotografías a la mañana, que una camioneta Ranger que fue fotografiada en Berazategui el día 31 a las 11 del mediodía y a las 12 del mediodía, es la misma camioneta que luego aparece incendiada en Bosques, Florencio Varela, y es la misma camioneta que usaron para disparar desde ahí a los policías en el control rutero. O sea, si vos me preguntás, oficialmente están convencidos que volvieron. Hay un sector de la investigación que te diría es el ala más judicial que policial o institucional, que dudan de esa hipótesis de la vuelta a los pagos. Es más, creen que pudo haber una suerte de plantar pistas falsas por parte de los acusados, quemar una camioneta similar a propósito, generar actos a propósito para que todo el mundo enfoque la mirada en Quilmes, en Florencio Varela y en Berazategui y escapar para otro lugar. Es imposible saberlo. Si me preguntás desde el sentido común, ¿tiene sentido que después de balear a policías a sangre fría en una ruta en ranchos vuelvan a los lugares de donde son oriundos? Sí, igual, Mauro. Y uno podría decir que no. Sí, desde el sentido común no tiene lógica. Yo también me pregunto, ¿cómo puede ser que visiten 2 veces a la suegra de Lanata sin ser capturados, no? Bueno, fue así el episodio, como lo cuenta la ex suegra de Cristian Lanata, realmente fue como lo cuenta ella. ¿Se sospecha de la suegra de Lanata o no? ¿Cómo? ¿Se sospecha de la suegra también? No, lo que digo es, ella es un relato donde algunos no creen que sea tan lineal como lo cuenta. ¿Pudo haber estado Cristian Lanata en esa casa y se pudo haber hecho de dinero de una camioneta? Sí. El tema es si se hizo de dinero de una camioneta bajo amenazas con un arma o la situación se dio de otro modo y la familia o la ex familia de Cristian Lanata prefirió blanquearlo de otra manera, no lo sabemos. Ellos cuentan una historia donde dicen: Cristian Lanata fue 2 veces a la casa y bajo amenazas verbales y luego con arma de fuego se llevó plata y una camioneta. Camioneta que hoy te mostré en una fotografía que aporté más temprano, que también fue captada por cámaras de seguridad dando vueltas. Lo que pasa es que la sensación que uno tiene es que si realmente esas camionetas que están apareciendo en las imágenes son las camionetas buscadas, pareciera ser que la investigación está como un paso atrás de todas las imágenes, como que saben, buscan, encuentran, pero es un paso atrás y siempre los prófugos están por delante. Ahora, pero bueno, habrá que esperar a ver cómo se resuelve. Dame unos minutos que vuelvo a hacerme información, que me están llamando por otro teléfono. ¿Cómo no, Mauro? Dale, perfecto. En instantes vuelvo con vos entonces, perfecto.